Bueno, amigos, amigas, vamos, antes de seguir con su llamada, vamos a conectar con el periodista Daniel Santana, periodista dominicano radicado en Chile. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sintoniza a través de Cadena de Noticias. Efectivamente, nos encontramos directo y en vivo desde Santiago de Chile, con una información que evidentemente ha conmocionado, claro que sí, no solamente a todo el país, sino también a toda la región de Latinoamérica. ¿Cómo ocurrió? Estamos hablando del accidente en un helicóptero, donde siniestrado el helicóptero y que cobró la vida del expresidente chileno Sebastián Piñera. ¿A qué hora se dieron cuenta ustedes de este evento? ¿En qué contexto se da este accidente? Sí, bueno, en términos, en primer lugar, de la confiabilidad de la información, estamos confirmando esto con medios chilenos, específicamente el diario La Tercera, que es un diario de mucho prestigio acá en Chile y que evidentemente da cuenta todos los detalles de cómo fue la situación. El hecho habría ocurrido minutos antes de las 15 horas de hoy, o sea, de las 3 de la tarde. El jefe de Estado el ex jefe de Estado había almorzado con un empresario muy destacado de acá de Chile, José Cox, y luego de ese almuerzo, pues se dirigió hacia la aeronave, hacia un helicóptero, para trasladarse probablemente a otro punto del sur. Hay que recordar que Sebastián Piñera, como empresario, siempre tuvo muchas propiedades en muchas partes del sur del país. En el caso mío personal, es la zona que más conozco de Chile, de hecho. Entonces, él solía siempre frecuentar por lugares así, por sus amistades, las propiedades, sus inversiones en el sur. Usaba mucho el helicóptero. Es que ese medio de transporte lo usaba recurrentemente. Exactamente, sí. Y en esa zona donde se produjo el accidente, como te digo, él frecuentaba bastante. Por lo tanto, según lo que cuenta el parte de Carabineros de Chile, que es la institución policial de planta de aquí del país, pues evidentemente unos minutos después de haber despegado el helicóptero, perdió el control el piloto y cerca de las orillas del lago Ranco, lamentablemente el helicóptero se estrelló en las orillas del lago y cobró la vida del expresidente hoy, Sebastián Piñera, y de otra persona. ¿Quiénes iban a bordo? ¿Cuántos iban? ¿Cuántos iban a bordo? Aparentemente, el primer reporte habla, aparentemente, aparte del piloto, aparte del piloto, del expresidente Sebastián Piñera, y también de una persona más que todavía no ha sido identificada. ¿Cayó en agua o en tierra el helicóptero? Aparentemente fue en la parte, digamos, muy cercana a la orilla del lago, porque según el reporte que tenemos, el helicóptero se habría sumergido unos 40 metros en el lago, así que por lo tanto es una profundidad que no es tanta. Eyectó, no muy grande. El impacto del accidente, ¿eyectó a los tripulantes o murieron, o el presidente murió dentro? No, aparentemente ese detalle todavía no lo tenemos, no podemos precisar esa información en particular de cómo fue que se produjo la muerte del expresidente, pero lo que sí está confirmado es, como te digo, que la aeronave se encontró sumergida a 40 metros de profundidad en el lago y evidentemente ya aparentemente todos sus integrantes, por lo que se cuenta, habrían fallecido, incluyendo el expresidente Piñera. ¿De quién era la aeronave? No tenemos esa información, pero probablemente casi seguro que era de él, que era de su propiedad, porque como te digo, o sea, la figura, la personalidad en países como como Chile, que tienen distancias tan largas entre una ciudad y otra, en ocasiones se prefiere evidentemente viajar por avión o viajar por helicóptero que utilizar el tránsito común, las vías que a veces suelen congestionarse o directamente los viajes suelen ser muy largos porque las autopistas son muy distantes. Sí. Daniel, ¿qué situación pudo darse que los demás pudieron desabrocharse el cinturón y salir de la aeronave mientras que el presidente Piñera no pudo? Bueno, ahí, como te digo, todavía según la información que tenemos ahora mismo, que tú sabes que son cosas muy delicadas y que los medios chilenos la tratan de manejar, tú me entiendes, con cierto rigor, por darse que fue un asunto de hace 1 hora y media nada más. Ese detalle evidentemente no ha sido todavía confirmado, pero lo que sí es, como te digo, o sea, el hecho de que se haya dado en la zona que se dio y de la forma que se dio,
podríamos evidentemente decir que la muerte ha sorprendido al expresidente Piñera en un típico día normal de su vida cotidiana. O sea, él solía hacer esas cosas. La persona que tenemos años en Chile sabemos más o menos qué tipo de agenda es la que él hace, moviéndose mucho por el sur, porque siempre fue un devoto y un amante de la naturaleza del sur de Chile. Así que es muy lamentable esto que ha sucedido, de verdad que sí, de la forma que se ha dado también. Estaba muy activo como empresario y como político. ¿Qué nos dices de su actividad? Sí, como político hay que recordar que él había sido presidente hasta hace apenas 2 años y medio, y se rumoraba ciertamente de que él iba detrás de una tercera postulación a la presidencia. Las encuestas no es que lo favorecían mucho, pero tampoco lo descartaban. O sea, hay un voto duro que evidentemente hoy ya no le pertenece porque él no está con nosotros, pero sí hay un voto duro que siempre le fue muy fiel a él. Por lo tanto, con esa base electoral, él tenía planes ciertos, Félix y amigos televidentes, de repostularse de nuevo en las elecciones del 2025, ¿sí? ¿Qué posición más o menos? ¿Cuánto? Vamos a ubicarnos el espectro, hablar un poquito del espectro político chileno. ¿Cuál es la plataforma política de Sebastián? ¿En qué posición está su plataforma? ¿Y cuál le pica adelante y detrás de quién está? Bueno, fíjate, Sebastián Piñera realmente fue una figura política que irrumpió más que nada en el plebiscito de 1989, aquella famosa votación que se hizo aquí en Chile para decidir si la dictadura de Augusto Pinochet continuaba o no en el poder en ese año. Y Piñera, aún siendo del mundo de la derecha chilena, hizo pública su opción de votar por el no, en otras palabras, de votar en contra del régimen. Fue, digamos, la única figura de la derecha chilena que desde esa época se empezó a distanciar de lo que había sido el pinochetismo, a pesar de que económicamente fue beneficiado de eso. De todas maneras, luego cuando llega a ser presidente, lanzó una frase, te quiero hacer un poco de contexto para que entiendan más o menos de dónde que viene el arraigo de él. Lanzó una frase muy famosa cuando se cumplieron los 40 años del golpe de Estado, y es que él entendió que en el mundo político hubo cómplices pasivos, tanto en el mundo civil como en el mundo militar, como en el mundo político también, que ayudaron a la dictadura a que la cosa finalmente se desencarrilara, lamentablemente, como todos sabemos que terminó el tema de los derechos humanos aquí y demás. Entonces, cuando fue presidente la primera vez, en el año 2010, fue toda una novedad. Era la primera figura de la derecha chilena que alcanzaba la presidencia después de 20 años consecutivos gobernando la concertación de partidos por la democracia, en la que recordamos que la presidenta Bachelet, por ejemplo, en el año 2006 fue la primera mujer en subir a la presidencia en Chile. Y bueno, primero evidentemente Patricio Aylwin, luego Eduardo Frei, luego Michelle Bachelet y luego Ricardo Lagos, que fue muy recordado y muy conocido como estadista ya en República Dominicana. Entonces, luego de eso, es que asume Piñera. O sea, Piñera se convierte en la primera figura de la derecha chilena que en democracia... Que le ganó, luego le ganó Michelle Bachelet. Exactamente. Luego que Michelle Bachelet termina su segundo mandato... Se religió Michelle, ¿no? No, porque en Chile no existe la reelección. No. Tú puedes asumir, si dejas pasar un periodo de por medio... No hay reelección en Chile. Exactamente. Constitucionalmente no hay reelección. No hay reelección. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasó fue Pero Michelle, pasó con Piñera lo mismo que Michelle. Que los dos fueron presidentes 2 veces. Exactamente. O sea, primero Michelle Bachelet fue la última presidenta de la Unión de Partidos por la Concertación Democrática, que fue el bloque de izquierda que gobernó 20 años después de la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Que Michelle Bachelet fue del 2006 al 2010, Piñera del 2010 al 2014, del 2010 al 2014. Luego en el 2014 vuelve y gana Michelle Bachelet, que gobierna del 14 al 18, y luego del 18 al 22 la reemplaza vuelve Piñera. Vuelve Piñera. Exactamente. Y luego entonces, para hablarte ya brevemente de lo que es la actualidad, pues sí, evidentemente él tenía una fundación a través de la cual se hacía evidentemente gestiones políticas y supo colocarse en el espectro electoral
arrastrando un voto de derecha, pero al mismo tiempo, acercando hacia su causa también un voto del centro muy importante, porque nunca quiso ser percibido como, entre comillas, derecha dura, ¿no entiendes? Y eso le sumó muchos réditos electorales, Daniel, eso a él, así que perdóname, evidentemente seguimos en retrospección. ¿Cuál de los mandatos, desde la perspectiva no tuya personal, sino chilena, según la apreciación que hayas podido conseguir, cuál ha sido el mejor mandato, el primero o el segundo de Piñera? No, definitivamente el primero. Fíjate que, y esto te lo puedo decir no solamente desde el punto de vista de lo que yo creo que los chilenos piensan, sino también de lo que yo mismo pude vivir. Ahora en abril voy a cumplir 14 años viviendo en Chile, tú sabes. Entonces, yo llegué el mismo mes que Piñera asumió la presidencia. ¿Qué te llevó a Chile? Y recientemente, en esa época, te estoy hablando que yo llegué acá 6 semanas después del terremoto del 2010, el terremoto de 8.8 grados Richter. Que era Michelle presidenta. Exactamente, Michelle era presidente en su último año cuando se da la crisis, cuando estalla, porque recordemos que fue el 27 de febrero, coincidencialmente nuestra fecha de independencia nacional fue el 27 de febrero del 2010, y Piñera asume unos 15 días después. Por lo tanto, la gente, los que vivimos en el sur de Chile, lo que fue la reconstrucción del país, liderada por él. Recuérdate que después se dio el caso de los mineros atrapados en la mina San José de allá de Atacama, ¿te acuerdas? Que se dio unos meses después, cuando ya la pena había subido y se logró ese rescate fantástico de 33 mineros. ¿Tú vives en el sur de Chile? 2 semanas. Sí, yo zona viví, extrema. Ahora yo estoy en Santiago, pero la mayor parte de mi vida yo la viví en el sur de Chile, en donde fue precisamente el epicentro del terremoto. Yo vi la ciudad de Concepción destruida, toda la infraestructura de carreteras para allá, vuelta, etcétera. O sea, yo vi cómo Chile se levantó desde ese lugar de los hechos, digamos. Y para terminarte la respuesta, no solamente por lo que él fue como símbolo de la reconstrucción del país en aquel momento, sino también porque económicamente él propició las condiciones para que Chile tuviera definitivamente los que han sido uno de los mejores años económicos de la historia del país. De hecho, el cobre, que se transa en la Bolsa de Metales de Londres y que es el principal commodity del país, llegó a estar, recuerdo perfectamente, en niveles que nunca se ha vuelto a ver. Por ejemplo, la libra de cobre se cotizaba en Inglaterra, en Londres, en $4.50 en aquella época. Un precio que Chile, por ejemplo, teniéndolo a $2 la libra de cobre, ya es un éxito para la economía de ellos, que ellos lo puedan negociar a $2 la libra. Y fíjate, en ese tiempo llegó Piñera a colocarlo a $4.50. Las flaquezas, Daniel, del segundo mandato de Piñera. Sí, en el segundo mandato, evidentemente, yo creo que el estallido social fue lo que marcó, evidentemente, él asume en el 2018 y básicamente, prácticamente con muy poco tiempo, con meses de haber asumido, un año de haber asumido, viene toda esta debacle que ya se venía incubando por una serie de desaciertos económicos que el país empezó a tomar decisión, y lamentablemente se vio en un momento como una figura prácticamente aislada. O sea, el Congreso de Chile fue que evitó que la democracia literalmente no se rompiera en el país en esa época, porque el peso político se vio una figura como sin respaldo, hasta cierto punto como desubicada, anacrónica con lo que estaba pasando, y esa situación evidentemente nos hizo ver quizás el Piñera más débil que nunca vimos en la presidencia. Yo creo que el gran legado de Piñera, mira, aparte de los buenos años económicos que le dio al país en su primer mandato, él siempre va a ser recordado en Chile como el gran gestor de crisis. Siempre que en Chile aquí hubo terremotos, o hubo grandes incendios forestales, o hubo situaciones en donde la naturaleza, por esta parte, como esta zona del mundo se hizo presente para golpear, digamos, el día a día de la vida del chileno. Siempre Piñera, tanto por la izquierda como por la derecha, será reconocido por ese gran liderazgo en medio de situaciones difíciles, porque evidentemente los hechos están ahí, y yo diría que ese más que nada va a ser su gran legado tampoco. ¿A quiénes deja, por lo general, Daniel, los hijos de los presidentes no necesariamente se involucran en política ni en los familiares, pero nos mueve a curiosidad saber si dentro del entorno familiar ya finalmente, primero a quién deja en la orfandad, cuántos dejan en la orfandad, está la viuda, y si alguno de los hijos, los descendientes del presidente Piñera está involucrado en política. No, definitivamente ninguno de los hijos de él están más vinculados ellos al mundo del empresariado. Por ejemplo, en el segundo mandato de él,
Hubo hijos de Piñera que le acompañaban, por ejemplo, en sus giras en Asia. Cuando él andaba, por ejemplo, haciendo acuerdos bilaterales con países asiáticos, pues, que beneficiaran la economía chilena y eso, y siempre se comentaba mucho, mira, ahí van los hijos de él y eso, pero no, en el mundo político ellos nunca decidieron. Definitivamente fue una familia también que fue muy golpeada, digamos, por el asunto de la imagen del pinochetismo. Recordemos que Piñera fue militante de Renovación Nacional, que fue uno de los dos partidos que fundó Pinochet. Sin embargo, políticamente no le afectó porque fue presidente 2 veces. Sí, pero por lo que te digo, porque él supo distanciarse de eso, ojo. Sí. Porque él siendo, por ejemplo, militante de lo mismo pasó Nacional, con, en el 1989 votó por el no. Lo mismo pasó con Juan Pablo II, que fue miembro de la Juventud Hitleriana, ¿te acuerdas? Sí, Juan Pablo II. ¿Te acuerdas? Exactamente, sí. Y eso no le afectó para asumir el embargo, trono papal. Exactamente, o sea, no lo afectó, digamos, a él como figura política, pero su familia siempre, evidentemente, tú sabes, principalmente después de este tema de las redes sociales, el bullying, tú me entiendes, ustedes son la derecha que siempre se ha enriquecido de nosotros y toda esa percepción que se tiene, tú me entiendes, de los millonarios que se beneficiaron en el tiempo del pinochetismo y eso sí. Daniel, te damos las gracias. Eso evidentemente la familia de él sí lo sufrió. Sí. Te damos infinitas gracias por este aporte. Ojalá que en otra oportunidad conectemos y que no sea dentro de este contexto tan lúgubre como el que nos ha tocado. Sí. Un abrazo. Sí, así mismo es bueno aprovechar, mandarle un saludo a todos y decir que nos reencontraremos pronto, Félix, porque estoy pensando viajar a República Dominicana en marzo, estaré por allá. Así que espero ir a los estudios y estrechar tu mano y saludarte. Y cuando venga, pues seguimos hablando del tema chileno aquí. Claro. Bueno, si ustedes me invitan, llenamos 3 programas de eso. Estás invitado. Nos preparamos y tú vas a ver que lo hacemos. Estás invitado. Un abrazo.